Advertencia. El siguiente video fue hecho con fines de entretenimiento. No se busca ofender a alguien con ello. Todos y cada uno de los recursos de este video, como imágenes, clips, viñetas y la propia franquicia de Sonic, no son míos. Todos los derechos son para sus respectivos creadores. El viento frío de la mañana acariciaba su rostro mientras Scourge despertaba en lo alto de la rama del árbol. Con un gruñido, estiró su cuerpo, sintiendo como los músculos se tensaban tras una noche incómoda. El aroma fresco del bosque le traía una calma momentánea, aunque en su interior, la agitación de los pensamientos no cesaba. Deslizó sus patas hacia el borde de la rama, dejándose caer al suelo con un aterrizaje silencioso. La luz del amanecer comenzaba a colarse entre las hojas, bañando el paisaje con su tenue resplandor. Sin rumbo claro, Scourge comenzó a caminar lentamente, sus pasos resonando sobre la hojarasca. A medida que avanzaba, su mente divagaba. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al querer dominar ese mundo? La idea de ser el más fuerte le había obsesionado en poco tiempo, pero ahora, mirando todo desde la distancia, comenzaba a preguntarse si había sido demasiado apresurado. Durante todo el tiempo que llevaba allí, no había disfrutado de nada realmente. Todo había sido un cálculo tras otro, un plan sin fin que lo mantenía atrapado en una rutina de constante vigilancia y desconfianza. Quizá he olvidado algo importante en el proceso, pensó, frunciendo el ceño. En sus ansias de conseguir poder, no había apreciado la belleza de este nuevo mundo. Apenas había detenido el tiempo para observar los paisajes, los animales o siquiera para respirar el aire sin un propósito específico. Había estado tan centrado en sus propios planes que, en su mente, se había olvidado de disfrutar las pequeñas cosas que el mundo tenía para ofrecer. Y luego estaban sus pensamientos sobre Sonic y Tails. Había sido tan grosero con ellos, tan cegado por su propia arrogancia, que ahora se sentía culpable. Aunque no lo admitiría en voz alta, una pequeña parte de él lamentaba haberlos despreciado tan fácilmente. Había llegado a pensar que eran simples peones en su camino, pero algo dentro de él comenzaba a cuestionar si realmente debía haberlos tratado de esa forma. Ellos no eran tan malos, no completamente. A veces me comporto como si nada importara más que mis propios objetivos, reflexionó Scourge, mirando el suelo bajo sus pies. No soy tan diferente de lo que tanto despreciaban otros. La batalla que se avecinaba entre Sonic, Knuckles y los hermanos Zorrillo rondaba en su mente, pero no de la forma en que pensaba antes. Sabía que la batalla sería monitoreada por Neo Metal Sonic, lo que le ponía en una situación difícil. Necesitaba los Wispons, pero no podía llamar la atención de Metal, por lo que debía actuar con cautela. Lo necesito, pensó, mirando al horizonte, los Wispons me ayudarán a defenderme mejor. Y necesito más poder si quiero estar preparado para lo que venga. Pero no puedo meterme en esta pelea de forma impulsiva, no sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, mientras pensaba en todo esto, se dio cuenta de que el verdadero conflicto estaba dentro de él mismo. Había deseado dominar este mundo, sí, pero también comenzó a ver que tal vez su deseo de control había hecho que perdiera el sentido de lo que realmente era importante. Con una leve sonrisa, algo amarga, Scourge dejó escapar un suspiro. Aunque todavía había mucho que hacer, sentía una necesidad interna de detenerse un momento. Pensó que tal vez no todo tenía que ser una lucha. Tal vez, solo tal vez, podría aprender a disfrutar de este mundo antes de que todo se volviera aún más complejo. Scourge avanzó con paso firme pero cuidadoso, evitando cualquier ruido que pudiera delatar su presencia. Había llegado a Barricade Town, el lugar donde se llevaría a cabo la esperada pelea entre Sonic y Knuckles contra los hermanos Zorrillo. A pesar de su deseo de pelear, Scourge no tenía intención alguna de involucrarse directamente. Había tomado su decisión, y ahora debía ser más cauteloso, sabiendo que las consecuencias de cualquier movimiento en falso podrían ser fatales, sobre todo si Metal Sonic estaba cerca. El pueblo parecía tranquilo en la superficie, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Desde su escondite, Scourge pudo ver a Sonic y Knuckles acercándose al almacén del pueblo, sus figuras tan conocidas como el viento que movía las hojas a su alrededor.
Los hermanos Zorrillo, aunque ruidosos y confiados al principio, ya no mostraban esa actitud arrogante. El choque había comenzado. Scourge se desplazó por las sombras, deslizándose entre los edificios con la destreza de un espectro. Cada movimiento era deliberado, cada paso dado con cuidado. No quería que nadie lo viera, especialmente no los aldeanos ni mucho menos Sonic o Knuckles. De ser posible, pasaría desapercibido y sería un simple espectador de los eventos que se desarrollaban. Mientras se mantenía oculto, observó cómo la batalla avanzaba. Sonic y Knuckles, trabajando juntos como siempre, derrotaban a los hermanos Zorrillo con facilidad. A pesar de sus intentos de resistir, los zorrillos no podían competir con la velocidad de Sonic ni con la fuerza de Knuckles. Con cada golpe, su resistencia se desmoronaba. En cuestión de minutos, los hermanos Zorrillo ya estaban caídos, inmóviles sobre el suelo. La pelea había llegado a su fin tan rápido como había comenzado, y los aldeanos comenzaron a acercarse con cautela. Algunos de ellos se adelantaron para asegurarse de que los hermanos Zorrillo no se levantaran, mientras otros preparaban el camino para llevarlos lejos, probablemente hacia algún tipo de prisión improvisada. Scourge observaba todo con una mezcla de indiferencia y curiosidad, el brillo de su mirada reflejando una concentración profunda. No podía evitar preguntarse cómo sería estar en su lugar, luchando por un objetivo, por una causa. Pero se sacudió esas ideas. No tenía tiempo para cuestionar sus motivaciones. Su enfoque debía estar en el futuro. Sin embargo, algo interrumpió sus pensamientos. Algo que ya había previsto y el causante de su discreción. Desde el cielo, una figura emergió entre las nubes. Al principio, fue solo un pequeño destello que pasó desapercibido por la mayoría. Pero Scourge, con su percepción más centrada, lo notó de inmediato. Era un Flapper, el pequeño robot espía de Neo Metal Sonic. Aunque estaba a una distancia prudente, la figura voladora observaba la escena desde lo alto, con su visor y viendo la escena, monitoreando cada movimiento de Sonic y Knuckles. Scourge frunció el ceño. La presencia de Metal Sonic no era algo que pudiera ignorar. El hecho de que estuviera observando desde las sombras le indicaba que más se acercaban a la batalla contra Metal Overlord. Y eso no era bueno. Con los brazos cruzados, Scourge no apartó la vista del Flapper. Era un recordatorio de que, aunque él tratara de mantenerse al margen, el control del mundo seguía en manos de alguien más. Y ese alguien tenía planes que no tardaría en ejecutar. Esto es más complicado de lo que esperaba, pensó, mientras el Flapper comenzaba a alejarse, pero no lo suficiente como para perder su rastro. Con Metal vigilando, todo lo que hago aquí podría ser un riesgo. Solo es cuestión de tiempo que meta la pata y me descubra. Scourge observó en silencio, esperando el momento adecuado para moverse, consciente de que la batalla había terminado, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Scourge observó cómo el Flapper se alejaba, y tras asegurarse de que no había peligro, decidió salir de su escondite. Caminó con paso tranquilo hacia el centro del pueblo, donde se encontraban Sonic y Knuckles, conversando con los aldeanos. Cuando Sonic lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y natural, como si fuera un amigo de toda la vida, y levantó la mano para saludarlo. «Hey, Scourge amigo. Llegaste un poco tarde. Te perdiste la diversión», exclamó Sonic con entusiasmo, como si su encuentro no hubiera sido más que una extensión de lo que ya compartían. Scourge levantó una ceja, sorprendido por la calidez con la que Sonic lo trataba. «Amigo. Apenas me conoce desde ayer y ya me trata como un gran amigo», pensó para sí mismo, aunque no pudo evitar sentir una ligera incomodidad ante la actitud tan relajada de Sonic. A pesar de todo, respondió con una sonrisa indiferente. «Parece que sí, una lástima», respondió Scourge, manteniendo falsamente un tono algo desanimado. Sonic, sin perder su energía, giró hacia Knuckles, quien estaba observando todo con una mirada más analítica. «Knuckles, este es Scourge. Del que te conté», dijo Sonic con su tono habitual, y animado. Scourge, por su parte, se cruzó de brazos y miró a Knuckles con una ligera sonrisa, disfrutando del momento y pensando que sería interesante ver cómo reaccionaba Knuckles a su presencia. «Encantado, Knuckles», dijo Scourge con tono amigable. Knuckles asintió con un gesto, sin muchas palabras, pero no parecía ni impresionado ni molesto.
De hecho, parecía más cauteloso que otra cosa, con la mirada fija en Scourge, evaluando sus intenciones. Sonic, con la misma actitud relajada de siempre, dio un paso hacia adelante y luego propuso con entusiasmo. Oye, Scourge. ¿Por qué no te unes a nosotros en la fiesta que van a hacer los aldeanos? Están celebrando que derrotamos a esos dos charlatanes. Va a haber comida, música y, seguro, un montón de diversión. ¿Te apuntas? Scourge lo pensó por un momento. Aunque había decidido mantenerse al margen de todo el asunto, algo en su interior le decía que no debía rechazar una oportunidad de relajarse. Además, podría convencer a los aldeanos de que le obsequiará un par de Wispons y tal vez, por fin, relajarse un poco. ¿Una fiesta, eh? Bueno, supongo que no hay mal en un poco de diversión, aunque no soy de quedarme mucho tiempo en fiestas, respondió Scourge, su tono más relajado que antes. Sonic sonrió con entusiasmo y se giró hacia Knuckles. ¡Genial! Vamos entonces. Seguro que lo pasarás bien. Y así, mientras Sonic se adelantaba para llevarlos hacia el lugar donde los aldeanos ya estaban preparando la fiesta, Scourge no pudo evitar pensar en cómo el día se estaba desarrollando de una manera inesperada. Una fiesta, y esta gente tan amigable, debo empezar a acostumbrarme a esto, reflexionó para sí mismo, mientras caminaba junto a ellos. Aunque no dejaba de estar alerta por cualquier peligro inminente, no podía negar que una parte de él estaba comenzando a disfrutar de lo que veía, aunque fuera solo un poco. La fiesta transcurrió mejor de lo que Scourge había anticipado. Aunque al principio mantuvo su distancia, Sonic, con su actitud despreocupada y cálida, no tardó en incluirlo en cada conversación y actividad. Incluso Knuckles, que inicialmente lo observaba con cautela, terminó relajándose. Entre bromas y desafíos amistosos, ambos encontraron algo de respeto mutuo. Scourge, para su sorpresa, se dio cuenta de que la compañía de Knuckles no era tan desagradable como esperaba. Al final de la fiesta, Knuckles ya no parecía mirarlo con desconfianza, sino con una aceptación que era, aunque silenciosa, palpable. Gracias a la intervención de Sonic y su habilidad para convencer a los aldeanos, Scourge logró lo que había venido a buscar. 2 Wispons adicionales, uno de tipo ardor y otro relámpago. Junto al que ya poseía, ahora tenía un arsenal que lo haría mucho más capaz frente a cualquier peligro. Aunque había llegado con la intención de obtenerlos solo por necesidad, no pudo evitar sentirse agradecido por la forma en que todo había salido, especialmente con Sonic ayudándolo de manera tan desinteresada. Después de la fiesta, mientras la noche avanzaba, Sonic y Scourge se sentaron en una de las colinas cercanas al pueblo. El cielo azul que se extendía sobre ellos, y la brisa fresca llenaba el aire. Sonic, siempre inquieto, no tardó en iniciar una conversación. Oye, Scourge, ¿eres bueno en algo más aparte de ser un tipo serio y correr de un lado a otro al igual que yo? Preguntó Sonic con una sonrisa, su tono cargado de curiosidad genuina. Scourge levantó una ceja, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa al escuchar el comentario. Supongo que sé un par de cosas, respondió con un tono relajado, mirando al horizonte. Soy bueno en la robótica e informática, por ejemplo. Siempre se me dieron bien. Aunque ahora mismo no tengo muchas ganas de dedicarme a eso. Sonic lo miró con sorpresa, aunque no tardó en reírse de forma despreocupada. ¿Robótica e informática? ¿En serio? Vaya, no solo te pareces a mí, ahora también te pareces a Tails. Exclamó, dándole un suave codazo en el hombro. Scourge se encogió de hombros, con una expresión que mezclaba modestia y precaución. No estoy diciendo que sea un genio, pero sí, siempre tuve talento con esas cosas. Antes de... Sonic lo escuchó con atención, su sonrisa permaneciendo mientras apoyaba las manos detrás de su cabeza. Ya veo, bueno, tal vez un día podamos ponerte a prueba. Quién sabe, si te llevas bien con Tails, podrías ayudarnos en algunos problemas a futuro. Aunque claro, tendrás que ser más simpático con él. Es un poco más sensible que yo, dijo con una risa ligera. Scourge no pudo evitar soltar una breve carcajada, algo inusual en él. Tal vez Sonic tenía razón. No todo en este mundo tenía que ser complicado o estratégico. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podría permitirse formar conexiones reales.
Mientras observaban el cielo, Scourge no dijo nada más, pero en su interior comenzó a sentirse un poco más cómodo con la idea de pertenecer, aunque fuera solo un poco, a este mundo. Así pasaron el día charlando, dejando que la conversación fluyera entre bromas, preguntas y alguna que otra reflexión más seria. Scourge, aunque no estaba acostumbrado a abrirse tanto, encontró una extraña comodidad en la actitud relajada y amigable de Sonic. Con el tiempo, incluso empezó a soltar comentarios menos cortantes y más honestos, lo cual no pasó desapercibido para Sonic. En un momento de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de un tono dorado, Sonic se levantó de golpe y, con esa chispa de entusiasmo que siempre lo caracterizaba, propuso algo que no podía faltar. Oye, Scourge, ¿qué te parece una carrera? Ya sabes, algo amistoso. Solo tú, yo y el viento, a ver, dijo con una sonrisa confiada. Scourge arqueó una ceja, su instinto competitivo despertando de inmediato. Aunque sabía que Sonic lo decía en tono ligero, no podía evitar tomárselo como un desafío. ¿Crees que puedes vencerme? Está bien, aceptaré tu pequeña carrera, respondió, ajustándose los guantes mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Eso quería escuchar, exclamó Sonic mientras tomaba posición, señalando hacia un sendero que descendía colina abajo. Hasta la base del valle, ¿listo? Listo cuando tú lo estés, errizó. Y con un conteo breve, ambos salieron disparados. El sonido de sus pisadas resonaba entre los árboles mientras se desafiaban mutuamente en velocidad. La competencia amistosa se transformó en un despliegue de habilidades, cada uno buscando aprovechar cualquier ventaja del terreno. Sonic, con su habilidad natural para moverse por cualquier camino, tomaba delantera en las curvas cerradas, pero Scourge, con su instinto agresivo, siempre encontraba la manera de alcanzarlo. A medida que corrían, el cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa. El sol, ya casi oculto en el horizonte, proyectaba largas sombras de los dos erizos mientras continuaban su carrera por el sendero que ahora los llevaba hacia un pequeño valle cercano a Spiral Hill Village. No está nada mal, Scourge. Pensé que ibas a quedarte atrás hace rato, gritó Sonic, girando la cabeza para mirarlo. Me conoces poco, Sonic. Esto apenas comienza, respondió Scourge, acelerando un poco más para ponerse a la par. Pero antes de que la carrera pudiera llegar a su final, ambos detuvieron su paso abruptamente. En la distancia, el sonido de explosiones y gritos llegó a sus oídos, acompañado de una escena que los dejó en alerta inmediata. Desde lo alto de una colina, pudieron ver Spiral Hill Village bajo ataque. Un gigantesco bus bomber, un modelo mucho más grande de lo normal, sobrevolaba el pueblo mientras arrojaba enjambres de pequeños badniks que se dispersaban por las calles, causando caos entre los aldeanos. Sonic fue el primero en reaccionar, con el ceño fruncido y el cuerpo tensándose listo para entrar en acción. Eso no se ve nada bien, dijo con seriedad, antes de girarse hacia Scourge. ¿Qué dices, Scourge? ¿Ayudamos al pueblo? Scourge miró el escenario por un momento, con los brazos cruzados, como si estuviera evaluando la situación. Pero finalmente, con un suspiro y una ligera sonrisa, asintió. TCH, ¿por qué no? Alguien tiene que enseñarles a esos estúpidos robots a no meterse con el lugar equivocado. Sonic sonrió, satisfecho con la respuesta, y ambos comenzaron a correr hacia el pueblo, dejando atrás el atardecer mientras la urgencia de la situación los hacía moverse con más rapidez. Mientras avanzaban a toda velocidad por los senderos que conducían a Spiral Hill Village, Sonic no pudo evitar compartir sus pensamientos. ¿Sabes? Esto no es algo común. Esos badniks no están actuando al azar. Quien sea que los está organizando, están mejorando sus estrategias, dijo, esquivando una rama caída mientras corría. Scourge frunció el ceño, dándole un vistazo a Sonic sin detener su paso. ¿Eso crees? Preguntó con tono más serio. Sí. Normalmente, los badniks no atacan así, tan coordinados. Esto tiene que ser obra de alguien que sabe lo que hace, respondió Sonic, su tono más pensativo ahora. Hubo un breve silencio mientras ambos continuaban su carrera hacia el pueblo. Luego, Sonic rompió la tensión con algo que no era muy común en él. Un comentario más personal. Por cierto, gracias por ayudarme con esto. Creo que si hubiera necesitado ayudas y hubiera estado solo.
Scourge lo miró de reojo, sorprendido por las palabras del erizo azul. No estaba acostumbrado a escuchar agradecimientos, y mucho menos de alguien como Sonic. Aunque no dijo nada al principio, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Va, no te acostumbres. Solo estoy aquí porque estos robots se están metiendo en mi camino a vencerte en una carrera, dijo, aunque su tono carecía de la dureza de otras veces. Sonic soltó una ligera risa, dejando el tema ahí mientras ambos se acercaban al pueblo. El caos estaba frente a ellos, pero, por primera vez, Scourge sentía que no estaba corriendo solo hacia la batalla. Sonic y Scourge irrumpieron en el pueblo a toda velocidad, encontrándose con una escena de caos total. Las calles de Spiral Hill Village estaban llenas de Badniks. Eggpawns marchaban en formación, atacando a cualquier aldeano que se cruzara en su camino, mientras los Motobugs recorrían las calles, destrozando cualquier cosa a su paso. El gigantesco bus bomber seguía sobrevolando el área, lanzando más Badniks desde las alturas. Sonic se detuvo justo en el centro de la calle principal, evaluando rápidamente la situación. Giró hacia Scourge, su expresión tan seria como determinada. ¿Ves eso? Hay demasiados para quedarnos juntos. Vamos a hacer lo mismo que en Vista View. Nos separamos y cubrimos más terreno. ¿Te parece? Scourge asintió con un gesto confiado, sacando sus nuevos Wispons y mirándolos por un momento antes de volver la mirada al caos. Está bien. Pero asegúrate de no quedarte atrás, Sonic. No quiero que digas luego que hice todo el trabajo. Sonic soltó una risa ligera, señalando hacia la derecha. Tú cubre esa parte. Yo me encargo de este lado. Nos vemos al final, campeón. Antes de que Scourge pudiera responder, Sonic ya había salido disparado, dejando tras de sí un rastro de polvo. Scourge suspiró, pero una sonrisa de pura emoción apareció en su rostro. TCH, este tipo nunca cambia. Bueno, hora de empezar. Scourge avanzó hacia una calle repleta de Eggpawns, quienes lo detectaron de inmediato y comenzaron a disparar proyectiles en su dirección. Sin detenerse, sacó el Wispon de tipo ardor. Apuntó hacia el grupo de robots y, con una sonrisa confiada, apretó el gatillo. Un torrente de llamas se desató frente a él, envolviendo a los Eggpawns en un incendio que los destruyó al instante. El calor era abrasador, y las explosiones de los robots resonaron por todo el lugar. Scourge avanzó sin detenerse, balanceando el Wispon como si fuera una extensión natural de su cuerpo, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Este juguete no está nada mal, murmuró para sí mismo mientras observaba los restos humeantes de los Badniks. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su victoria, ya que un grupo de Motobugs apareció por una esquina, avanzando en su dirección a toda velocidad. Scourge, sin perder la calma, cambió rápidamente al Wispon de tipo relámpago. Este Wispon dio forma a un largo látigo eléctrico, el cual emitió un brillante destello amarillo cuando lo activó. Veamos qué puedes hacer. Con un movimiento fluido, Scourge azotó el látigo eléctrico hacia adelante. La energía chisporroteó en el aire antes de alcanzar a los Motobugs, atrapándolos en un arco de electricidad que los detuvo en seco. Antes de que pudieran reaccionar, Scourge tiró del látigo con fuerza, estrellando a los robots contra el suelo con un impacto brutal que los redujo a chatarra. ¿Es todo lo que tienen?, dijo, mirando los restos mientras el látigo chisporroteaba en su mano. Continuó avanzando, utilizando ambos Wispons con una precisión casi artística. Con el ardor, arrasaba grupos de robots en espacios abiertos, convirtiéndolos en pilas humeantes de metal. Con el relámpago, atrapaba a los enemigos más rápidos o aquellos que intentaban atacarlo desde la distancia, destruyéndolos con un solo movimiento. La combinación de ambas armas lo hacía imparable. Scourge avanzando por los corredores llenos de escombros y chatarra. Cada paso era firme y decidido, con el eco de sus botas resonando en el lugar. Sin embargo, un estruendo ensordecedor lo detuvo en seco. Giró la cabeza hacia el origen del sonido, donde una explosión de fuego había iluminado un pasillo cercano. Su instinto le indicó que algo interesante sucedía, y con una sonrisa confiada, decidió ir a ver. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena que ya esperaba. Sonic estaba acompañado de dos figuras que Scourge reconoció de inmediato.
Una era Tangle la Lemur, que mantenía su cola lista para el combate, y la otra, Blaze the Cat, que exudaba una presencia imponente y tranquila. Los tres parecían haber acabado con un grupo de robots, cuyos restos aún chisporroteaban en el suelo. Vaya, vaya, hasta que te apareces, dijo Sonic, cruzándose de brazos con una sonrisa. ¿Qué tal, Azul? Respondió Scourge con su habitual tono burlón mientras se apoyaba en el mango del Cube Wispon como si fuera un bastón. Luego dirigió su mirada a las dos chicas. ¿Y quiénes son tus amigas? Scourge, te presento a Tangle y Blaze, dijo Sonic, señalándolas. Chicas, él es Scourge, un amigo de hace poco. Y digamos que es una versión alternativa mía, pero con un toque más rudo y verde. Antes de que alguien más pudiera hablar, Tangle dio un paso adelante, claramente emocionada. «Wow, esa chaqueta y esos lentes están increíbles. Te ves super cool», exclamó, inspeccionándolo de arriba a abajo. «Me agrada mucho tu estilo. Es impresionante». Scourge sonrió, ajustándose las gafas con una mano. «Es algo natural, pequeña. No todos pueden lucir tan bien pateando traseros de robots». Tangle soltó una carcajada, evidentemente encantada con su actitud. Mientras tanto, Blaze observaba a Scourge con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Finalmente, habló con su tono habitual, sereno pero firme. «Interesante. Admito que tu apariencia es única. Pero no puedo evitar preguntarme si esa actitud tuya será útil en el campo de batalla o solo una distracción». Scourge levantó una ceja, claramente divertido por el comentario. «Relájate, querida. No soy solo apariencia. Si supieras lo que soy capaz de hacer con un Wispon. Si crees que no puedo mantener el ritmo, estás más que bienvenida a comprobarlo». Blaze entrecerró los ojos, evaluándolo cuidadosamente. «Espero que tengas razón. Porque aquí, las apariencias no derrotan a los enemigos. Es la habilidad la que marca la diferencia». Sonic intervino rápidamente, levantando las manos para calmar el ambiente. Está bien, no necesitamos más rivalidades. Ya tenemos suficientes robots intentando destruirnos. Unámonos y acabemos con esto juntos, ¿les parece? Scourge asintió con una sonrisa confiada, mientras Tangle daba un pequeño salto de emoción. Blaze, por su parte, simplemente asintió, manteniendo su mirada fija en Scourge, como si aún no terminara de confiar en él. Scourge caminaba unos pasos detrás del grupo, su sonrisa confiada intacta, pero sus pensamientos vagaban por un terreno algo más reflexivo y hasta cómicamente melancólico. ¿Por qué será que casi todos desconfían de mí al principio? Vamos, no soy yo, actúo tan distinto al Azul. Sí, tal vez hablo más rudo, y admito que me veo mejor, pero en el fondo, intento no sonar grosero o muy arrogante, a mi manera. ¿Qué más quieren? ¿Que sonría como él todo el tiempo? «Qué fastidio es agradarle a alguien aquí», suspiró para sus adentros antes de reprimir una carcajada. «Va, al menos me llevo bien con la Lemur. Algo es algo». Mientras tanto, los cuatro se habían reunido, observando el caos provocado por el bus bomber gigante que seguía liberando badniks en masa. Los robots invadían calles y techos, poniendo en peligro a los habitantes que aún intentaban evacuar. «Tenemos que detener a esa cosa antes de que haga más daño. Los cuatro no podremos con todos», dijo Blaze, su tono firme como siempre. «¿Alguna idea brillante?», preguntó Sonic, cruzándose de brazos mientras miraba al bus bomber. Tangle, algo nerviosa pero decidida, levantó una mano. «Bueno, tal vez podríamos hacer algo loco, como, ya saben, Sonic y Blaze podría lanzarlos hacia ese bus bomber, y... nope». La voz de Scourge la interrumpió, resonando con una seguridad retadora mientras daba un paso al frente. Su mirada se dirigió directamente a Blaze. «Mira bien, querida. Te voy a demostrar que no soy un estorbo». Antes de que alguien pudiera replicar, Scourge activó el Wispon relámpago. Un brillante látigo eléctrico apareció en su mano, y con un salto ágil, se columpió de los bordes de varios edificios, ganando impulso con cada movimiento. «Oye, espera un momento», gritó Sonic, sorprendido. «Déjalo. ¿Quiere probar algo?», murmuró Blaze, observando atentamente mientras Scourge ascendía rápidamente hacia el cielo. Con un último balanceo, Scourge desactivó el látigo y cambió al Wispon Ardor.
Usando su propulsión, se impulsó como un cohete directo hacia el bus bomber, dejando una estela de llamas detrás de él. Calculando cuidadosamente su posición, cambió a Luispon Cube. El pesado martillo con una estela de energía azul formó un cubo masivo de energía sólida que lanzó con toda su fuerza hacia la cabeza del robot gigante. El impacto fue devastador. La cabeza del bus bomber se destrozó en un instante, y los restos del robot salieron disparados fuera del pueblo, aterrizando en un campo abierto y seguro. Scourge, sin embargo, perdió el control tras el golpe y comenzó a caer en picada. Pero justo cuando el suelo parecía inevitable, algo lo detuvo bruscamente. «Te tengo», gritó Tangle, usando su cola para atraparlo en el aire antes de que pudiera estrellarse. Scourge, aún jadeando, le lanzó una sonrisa mientras se acomodaba. «Gracias, Tangle. Eres mi salvadora». Tangle soltó una carcajada mientras lo dejaba suavemente en el suelo. «Nada mal, chico Cole. Admito que fue impresionante. ¿Es así de emocionante tu vida?». Se podría decir que sí, jeje. Mientras tanto, Sonic y Blaze se acercaron, el primero con una mezcla de sorpresa y admiración, y la segunda con un leve asentimiento de aprobación. «No lo hiciste mal», dijo Blaze, su tono más suave que de costumbre. «Pero no creas que eso significa que confío plenamente en ti». Scourge sonrió, ajustándose las gafas como si nada hubiera pasado. «Tranquila, gatita. Por ahora, eso me basta». Blaze observó los alrededores, evaluando la magnitud del desastre. Los restos de Badnik humeaban, y pequeños incendios se esparcían por el pueblo, amenazando con crecer. Con un gesto determinado, se dirigió a Tangle. «Podemos encargarnos de los incendios juntas. Mis llamas no solo destruyen. También puedo controlarlas para sofocar el fuego que se extiende». Tangle asintió emocionada. «Eso sería genial. Yo puedo ayudar a mover cosas con mi cola, así podremos despejar los caminos más rápido». Blaze le ofreció una pequeña sonrisa. «Entonces, manos a la obra». Mientras ambas se alejaban para coordinarse, Sonic y Scourge se quedaron de pie, cruzándose miradas con esa chispa competitiva de siempre. Sonic fue el primero en romper el silencio. «Bueno, parece que lo del bus bomber fue un empate técnico. ¿Qué te parece si retomamos nuestra carrera?». Scourge, aún ajustándose sus gafas, dejó escapar una risa confiada. «¿Empate? En tus sueños, Azul. Pero adelante, veamos si puedes seguirme el ritmo esta vez». Sin más preámbulo, ambos se lanzaron a la carrera, desapareciendo rápidamente entre las calles destrozadas del pueblo. Sin embargo, Blaze, que había estado observando de reojo, no pudo evitar que su mirada se quedara un momento más en Scourge. El erizo verde había mostrado valentía y habilidades, pero aún algo dentro de ella le generaba una inquietud que no podía ignorar. Sentía una energía extraña emanando de él, algo que recordaba a las esmeraldas del caos o incluso a las esmeraldas del sol, pero esta era diferente. Era poderosa, sí, pero caótica e inestable, como si estuviera a un paso de desbordarse en cualquier momento. «Por eso desconfié de él», pensó Blaze, sintiendo una leve punzada de culpa al recordar la expresión de caída de Scourge cuando notó su desconfianza. No es solo su actitud. Hay algo más, algo que no puedo ignorar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el eco de las risas y los pasos rápidos de Sonic y Scourge mientras se perdían en la distancia, compitiendo como si nada más importara. Blaze respiró hondo, sacudiendo la cabeza para concentrarse en la tarea inmediata. «Un problema a la vez», murmuró.